Ahora, esto lo de cuántos son la longitud de los caminos en el árbol. Bueno, si el árbol, supongamos primero el caso ideal. El caso ideal es cuando el árbol está lo más lleno posible. Pensemos que todos los niveles del árbol están llenos hasta una cierta posición. Bueno, el primer nivel tiene que la raíz tiene un elemento, el segundo es nivel 1, tiene 2 elementos, el siguiente tiene 4. En general, el nivel L va a tener 2 a la L elementos. Y en total el árbol tiene suma desde 0 hasta el nivel L de 2 a la L. Eso me da 2 a la L más 1 menos 1. O sea, por ejemplo, cuando estoy en el nivel 2, un árbol un árbol completo de 3 niveles, o sea, el nivel más profundo es 2, tiene 2 a la 3 menos 1, 8 menos 1, 7 nodos. Uno de 4 niveles tiene 15, que es 16 menos 1. Uno de 5 tiene 31. Bien, entonces en general, un árbol completo de n niveles, de L niveles, va a tener 2 a la L menos 1 elementos. Y por lo tanto de acá saco que la longitud máxima de un camino en ese árbol es logaritmo en base 2 de n más 1, del número de elementos más 1. Utilizando la notación orden D, esto es orden de logaritmo en base 2 de n. Bien. Bueno, eso si el árbol es completo. Nosotros no vamos a poder garantizar que el árbol sea completo, que estén todos los niveles llenos. Asumamos que está bien balanceado. Bien balanceado quiere decir que no estoy seguro de que todos los niveles sean menores que el logaritmo en base 2 de n, pero en promedio que sean orden logaritmo de n. Entonces, a partir de ahora vamos a asumir que el árbol está bien balanceado. Después vamos a ver cuándo no está balanceado. Y por lo tanto, vamos... Sí. Digamos, si yo pudiera garantizar que el árbol es completo, o sea que están todos los niveles llenos, tendríamos que el nivel para un árbol de n nodos, el nivel de la cantidad de niveles sería logaritmo en base 2 de n. ¿Está? Bueno, yo no puedo garantizar eso porque yo voy insertando elementos y cuando los inserto los tengo que insertar donde le toca, digamos, ¿no? Si quieren les voy avisando. ¿Qué pasa? El peor caso sería cuando los inserto todos ordenados, por ejemplo. Si inserto todos ordenados, supongamos que inserto de 0 a 10, todos ordenados. Primero inserto el 0, después el 1, después el 2, después el 3. Bueno, inicialmente el árbol está vacío, va a la raíz. Ahora me dicen insertar 1. Bueno, vengo acá, es mayor que 0, me voy por la derecha. Encuentro un lambda, lo inserto ahí. Ahora me dicen insertar 2, es mayor que 0, es mayor que el 1, va acá. Ahora inserto 3, es mayor que 0, es mayor que el 1, es mayor que el 2, es mayor que... va acá. Y así. Si los inserto todo ordenado, me queda un árbol completamente desbalanceado, donde cada nodo solamente tiene el hijo derecho, y en realidad lo que se llama es un árbol degenerado en una lista, porque en realidad es como si lo hubiera puesto en una lista. ¿Está? Un árbol que tiene en cada nivel tiene un solo elemento, es un árbol que degeneró en una lista. En este caso sería ese caso. Lo mismo pasaría si los inserto desordenados. Si inserto desde 10 hasta 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Me quedarían todos en una lista por hijo izquierdo. Y si tengo 1.000.000 de elementos, cuando voy a buscar un elemento tengo que recorrer 1.000.000. En vez de recorrer 20 que dijimos, porque 2 a la 20 es 1.000.000, tengo que recorrer 1.000.000. Entonces yo quiero que el árbol esté lo más pegado hacia arriba posible. Lo ideal sería que sea completo, como está dicho acá. Al menos si no es completo, lo que quiero es que sea en promedio la cantidad de niveles promedio sea orden logaritmo de n. Si los elementos son insertados en forma más o menos aleatoria, el árbol va a estar bien balanceado. ¿Está?
Bueno, después cuando terminemos de ver esto, vamos a ver una estrategia para mantener balanceados los árboles. Hay una forma de mantener balanceados los árboles que no afecta a la complejidad algorítmica de cuando voy a insertar. Y los de árboles de la STL son así, son balanceados. Bueno. Entonces, para insertar un elemento X hacemos un find. Si el nodo retornado es lambda, lo insertamos allí. Si no, quiere decir que el elemento ya está. Si no retorna un lambda, es porque retorna a la posición donde está el elemento, ya está y no hay que hacer nada. De nuevo, insert también va a ser orden de recorrer un camino del árbol. Y por lo tanto también va a ser orden de la máxima profundidad. Y dijimos, va a ser orden logaritmo, asumimos que está bien balanceado, es orden logaritmo en base 2 de n. Bueno, ahora erase, para borrar un elemento. Bueno, para erase se complica un poquito, pero se puede hacer en orden log n. También es recorrer un camino del árbol. Pero bueno, hay que discutirlo porque tiene su truquito. Bueno, primero hacemos un find de x. Si find retorna un end, no hay que hacer nada porque quiere decir que el elemento no está en el conjunto, no hay que hacer nada. Supongamos que está. Bueno, depende de si el elemento, el nodo donde está, si es una hoja, depende de la cantidad de hijos que tiene. Depende de si es una hoja, o sea que no tiene hijos, o tiene uno o dos hijos. Son 3 casos. Bueno, si no tiene hijos, por ejemplo acá me dicen borrar el 7. Vengo acá, lo encuentro el 7 y me encuentro con que 7 no tiene hijos. Bueno, ¿qué hago? Simplemente lo borro y chao, no hay que hacer nada. Bien, ahora supongamos que borrar el 18. Vengo acá, encuentro el 18 y encuentro que tiene un solo hijo. Ese hijo a su vez puede tener un subárbol colgando de él. Bueno, no hay problema. Lo único que toca hacer es borrar el 18 y subir todo el subárbol de su hijo, en este caso de su hijo izquierdo, que es el 16, subir todo el subárbol del 16 a la posición donde estaba el 18. Acuérdense que con splice todo eso se puede hacer en tiempo orden de 1. Ahí entra el splice. Si tuviera que hacer toda una copia de ese árbol, eliminar el 18 y volver a copiar el árbol ahí eso me costaría orden de la cantidad de nodos que tiene el subárbol de 16. Pero con splice eso se hace en orden de 1. Ahí entra y lo hacemos con splice. Bien, y el árbol queda así. Y ahora finalmente, ¿qué pasa si el nodo tiene sus 2 hijos? Por ejemplo, me dicen, tengo este árbol que está acá, y me dicen borrar el 10. El 10 tiene sus 2 hijos, el 5 y el 16. Bueno, ¿qué hago? Bueno, voy por uno de los 2, por ejemplo, una de las recetas puede ser, vengo por el hijo derecho y me busco el mínimo del subárbol del hijo derecho. O sea, me vengo al hijo derecho, que lo tiene que tener porque dijimos que tenía los 2 hijos, y empiezo a avanzar por hijo izquierdo hasta llegar al mínimo, que sería el 12. Bueno, reemplazo el 10, el que tengo que borrar, por el 12, y a este 12, que como es un mínimo, no tiene que tener hijo izquierdo, tiene que tener solo hijo derecho, subo todo el subárbol de su hijo derecho a la posición del 12. ¿Se entiende? Son 2 pasitos, ¿no? Uno, al 10 lo quiero borrar. Bueno, me vengo al hijo izquierdo, al hijo derecho, después empiezo a avanzar por hijo izquierdo hasta que no puedo avanzar más, llego al 12, piso el 10 con ese 12, que es el mínimo del subárbol derecho, y después subo todo el subárbol del hijo derecho de 12, podría ser que sea vacío, pero en este caso no lo es, subo todo este subárbol a la posición del 12. ¿Está? Ustedes lo que tienen que ver acá es que se preserva la condición de árbol binario de búsqueda, ¿no es cierto? Con el árbol final que tengo, se preserva el árbol binario de búsqueda. Bueno, fíjense. Claro, a ver. Yo quiero eliminar el 10 acá, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los 2 únicos elementos que yo podría poner en el 10? Bueno, es o el mínimo de todo el subárbol derecho o el máximo de todo el subárbol izquierdo. El mínimo de todo el subárbol derecho es el 12
el máximo del subárbol izquierdo es el 7. Bueno, si opto por el 12, tengo que subir el 12 a la posición del 10, y al eliminar este 12, bueno, yo recursivamente tendría que aplicar el criterio que digo. Pero el chiste, digamos, lo interesante de esto es que no es recursivo. A su vez, el 12, como es un mínimo, no puede tener hijo, tiene uno solo de sus hijos, no puede tener hijo izquierdo. ¿Tá? Entonces no es que esto parece recursivo, pero en realidad no es recursivo, ¿no es cierto? Tiene solamente 2 pasos. ¿Tá? Bueno, se podría hacer simétricamente, ¿eh? En vez de poner el mínimo del subárbol derecho, podría poner el máximo del subárbol izquierdo. En este caso subiría el 7. Si el 7 tuviera todo un subárbol en su hijo izquierdo, habría que subirlo a la posición del 7. Se pueden hacer de las dos formas simétricas.